abuela, abuelita niño, armando un bebé, todo. castillo con toda su familia como un picnic, pero desnudo. Y en este campo naturista, como le estoy diciendo, ibas al banco, desnudo. Ibas al supermercado, desnudo. Y a las 5 de la tarde llegamos, abrimos la La habitación habitación, y págata. cuando nos asomamos a esa piscina, todo el mundo, todos contra todos, señores. Para mí fue un descubrimiento fabuloso, porque todo lo hacías desnudo. Él con su cuerpo, con sus arrugas, con su gordura, con sus pliegues. Amables impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Sí, hace como 10 años, hija, yo decidí que tenía que cambiar mi vida, que quería ser más libre. Y entonces hice algo que la gente normalmente no hace, que renuncia a un trabajo perfecto. Pero era como lanzarme al precipicio. ¿Vas a trabajar de qué? No sé. Entonces en ese interín, mi hermano que vive en Francia me dijo, Leda, antes que empieces otra vez a comprometerte con cosas, yo quisiera que tú vivieras esta experiencia. Como tú sabes, Verónica, mi hermano vive en el sur de Francia y en ese momento estaba trabajando en un campo naturista. Qué Y él me dijo, pasa por aquí. Esto es un campo naturista, un campo nudista, pues. Claro, la Yo gente no sabe que es un campo naturista, porque creo que hay más cultura de esto en Europa. Sí, claro. Yo lo descubrí, por supuesto, gracias a ti, pero es eso, es un lugar como un pueblo donde la gente no necesita la ropa. No, la ropa está de más. Ese era el eslogan que teníamos. Bueno, entonces fui a visitar a mi hermano a Francia, al sur de Francia. Él era el gerente de mantenimiento de un campo naturista en Cap d'Agde. Cap d'Agde es Cap, como cabo, d'Agde. Y fue realmente una sorpresa, porque es una ciudad, toda la ciudad es desnuda. Tú vives al desnudo. Tú vas al banco desnudo. Ya va, pero suena como que ciudad vamos a llegar a Nueva York. Y No, realmente chica, es como no, un pueblito. pueblo, ok, vamos a llamarlo pueblo. Una urbanización. Una urbanización. Un resort. No, es como una urbanización. Una urbanización. Donde hay un grande. banco, Donde hay un banco, supermercado. una ¿no? panadería, Exacto. la pastelería. Muchas discotecas. Muchas discotecas, restaurantes, lugares de entretenimiento adulto. Y entonces, o sea, como entretenimiento me parecía interesantísimo porque yo estaba media suelta, bueno, tenía pareja, pero suelta. Decidí que yo quería ser libre por la cuestión de que pues, había trabajado toda mi vida. Entonces, yo eso no lo vi como un trabajo, yo sencillamente dije, esto es una maravilla. Bueno, tú fuiste a visitar a mi tío, de hecho. Claro, y él me consiguió por una semana un resort, porque este campo naturista o nudista tiene diferentes cosas, tiene casas, tiene edificios y tiene una zona de trailers, donde las personas tienen trailer y van de vacaciones. Pero ya vamos a llegar a ese tema. El asunto es que yo fui para allá, quedé encantada con la libertad que se siente, ¿no? De estar desnudo. Al principio dije, no, yo no voy a poder estar, ¿verdad? Mi hermano me dio como una especie de pareo para que se va a hacer mi vestido cuando sintiera que no podía estar desnuda, me pusiera el pareíto. Bueno, porque hay que aclarar, que esto lo he ido aprendiendo yo con el tiempo, que los únicos que tenían vestuario y estaban con ropa era la gente que trabajaba en el sitio. O sea, yo después. Después. Bueno, entonces, nada, llegué. Es decir, el tío no estaba desnudo, el tío estaba vestido. El tío siempre estaba vestido. Entonces, bueno, el asunto es que veo esto y empiezo tú sabes que uno cuando está libre y cuando tiene vacaciones empieza como a pensar y a crear. Yo le digo, esto es una maravilla, esto no lo sabe mucha gente, porque no hacemos una promoción? Mi hermano también se le prendieron las antenas, me dice, vamos a hacer una propuesta. La propuesta era promover esto, porque ellos estaban interesados en promover este campo naturista en Miami. En Latinoamérica en general, ¿no? En Latinoamérica, pero en Miami particularmente, porque hay mucho latinoamericano que es un poco como reacio a ir a estas cosas, ¿no? Entonces, yo hice un plan, vamos a hacer un programa de radio, que lo vamos a grabar en el propio campo naturista, lo vamos a distribuir en Colombia, en Venezuela y en Miami, y eso fue lo que hicimos. Entonces conseguí un trabajo extraordinario en donde la ropa estaba de más. Y empezaste a contar historias que fuiste descubriendo en este campo naturista, pero como ella lo bueno lo tiene que compartir, pues ella decidió que una de las voces para promover este sitio era la de mi esposo. Y como parte del premio ganador, porque no había mucho presupuesto, el intercambio era, te invitamos 10 días a que vayas a vivir esta experiencia de un campo nudista. Entonces yo siempre digo, ¿a qué suegra se le ocurre invitar
a la hija y al esposo a un campo nudista y aquí viene el giro. Ahí va. Ay, espera. no, vamos a darlo de una vez. No, ya va, porque es que antes que llegues allí, es que parte también de la promoción que yo iba a hacer era invitar periodistas. Es decir, no solamente hacer un programa de radio que salía todos los sábados por acá, por la estación de radio, no voy a decirlo ahorita, y salía en Colombia. Yo compré los espacios, eran espacios comprados y eso era bueno, eso era una vez a la semana. Pero además yo iba a invitar periodistas y por eso tuve esa gran ocasión de utilizar la voz de Santiago y además invitarlos a los dos a un resort por una semana. Pero no es la primera vez que me invitas a algo de nudismo. Tú estabas viviendo aquí en Miami y tenías un novio que tenía como 27, yo tendría como 20 por ahí. Y tú una vez me dijiste, vamos para la playa, vente con nosotros, es divertidísimo. Es una playa nudista que está por ahí. Y yo, tú estás loca, mamá. Yo no quiero ver tu novio en pelotas. Además que es casi de mi edad. No vas a decir que estaba buenísimo. Mami, yo no me voy a ir a bucear a tu novio desnudo. Pero Tú está estás buenísimo. loca. Además, hoy en día yo sé que mucha gente dice, a mí no me gusta ir a esas playas nudistas porque es un poco de viejo, con las arrugas y toda la piel colgando. Porque esa es parte de la magia también. La gente cree que vaya a ver una porno, No, todos es los verdad, cuerpos no es verdad, no es perfectos. verdad, Porque es verdad. también está San Martín, que habías ido con mi papá, que también hay playas nudistas y tú siempre me echabas los cuentos. A mí inicialmente nada de eso me llamaba la atención. Es por la edad, mi amor. Pero primero fui a un campo naturista, no era naturista, pero había unas playas nudistas cuando fuimos al Club Mediterráneo. Con mi papá, Con tu pero papá. que estábamos nosotros bebés, nos Bebé, dejaron y pero me ustedes se fueron de encantaba luna de eso. miel. O sea, eso de la desnudez, que no la aprendí en Venezuela, me gustaba. La libertad que se siente. ¿Cuándo? ¿Pero por qué? Vamos a hablar de eso, porque a mí eso me llama mucho la atención. ¿Por qué te Yo suena? no traigo eso de querer desnudarme como tú lo traías ya contigo, de que, y vamos a quitarnos, y topless. Y cuanta oportunidad había, tú querías broncearte topless y que para que no se vean las marcas, pero Me ajá, gusta. ¿Te O sea, el gustaba? desnudo no me da como Pudor. quizás soy muy pudorosa en algunas cosas, pero cuando todo el mundo está en la misma onda, ¿Te cuando la gustaba? comunidad, no me importaba, porque tampoco me gustaba que yo estuviera desnuda y llena un buzo, que Exacto. los hay en todas partes. A ver, no, esa es la ventaja de donde yo estaba por allá. Entonces, bueno. Ya va, pero para hacerte un paréntesis en eso, que Ajá. yo un poco tratando de contagiarme de Ok, tu de la espíritu desnudez. aventurero, Ok. cuando ya tú no vivías en Miami, yo dije, yo voy a ir a una de estas playas yo sola. Y En la voy a calle hacer... 69, mami, No, en la 68. 160 y algo es la 160 de y allá, pico. la de acá. Pero Cerca no, de Aventura, para que pero sepan. yo vivía ahí en Ocean Drive, o sea, cerca de Ocean Drive, y me fui un poquito más arriba, hacia un poquito después de la 17, que también se podía, tú sabes, hacer topless porque hay muchos europeos. ¿Y qué Y pasó, yo ma? dije, yo me voy a camuflajear y voy a ser europea y voy a hacer un topless. Y aquí vamos a llenarnos de valor. No está tu mamá, no hay nadie, estás sola por la vida. Y me quito mi sostén y me pongo así a coger sol y ya estaba como empoderada. ¡Qué chévere se siente! Y de repente abro así el ojo, mami, y tenía un fotógrafo encima No. tomándome una No. foto. No, no. Y yo, pero usted está loco, ¿qué está haciendo? Me sentí violada, Ah, sí, sí. Es una súper vergüenza. mal. Eso Entonces es- yo después le dije al tipo, ¿qué te pasa? No, yo soy un oceanographer, o sea, un No, tipo o sea, que le toma pero- foto al océano, una no, cosa no, así, no, 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 estudia el océano. No. Pero porque usted me va a venir a tomar Pues esa foto a mí foto sin anda su por ahí, permiso. Verónica. ¿Viste? No, entonces, ok, después dije, no, bueno, fue una mala experiencia. Otro día volví a una playa por allá en la 1. O sea, empezando, ya no me voy para este extremo, sino para el otro. Mami, me volvió a pasar lo mismo. Es que tú eres Un perfecta, señor el se me cuerpo- puso a bucearme ahí No, y no, no. no me quitaba los ojos encima y sacando el celular. Y yo, de verdad. Entonces ahí se me quitaron las ganas de desnudarme porque dije, no, esto no está bien. No o está sea, bien. no me siento violentada, lejos de liberada. Ok. Entonces, sigamos con tu cuento. Bueno, no, el o cuento sea, es que ese, para entonces, mí no bueno, era una inquietud de que iba a ir a quitarme la ropa en la empezó vida. el Club Mediterráneo, siguió por San Martín, continuó hacia... ¿Dónde fue la otra que me dijiste tú? Bueno, después me fui Con a el este novio campo, aquí en el Miami. novio aquí. Entonces, el campo naturista, eso fue, de verdad, para mí fue un descubrimiento fabuloso, porque todo lo hacías desnudo. Pero llega un momento que como todo lo haces desnudo, cuando llegas a tu casa, te gusta vestirte. Sí. Sí, o sea, tienes la necesidad como de ponerte una camisita, una batica, porque aquí en este campo naturista, como le estoy diciendo, ibas al banco, desnudo, ibas al supermercado, desnudo. Por eso que los franceses llevan el pan aquí abajo.
¿Por Así, qué? no hay bolsa. Bueno, no te había bolsa y desnudito y el pan aquí Bueno, abajo. a mí me da risa porque cuando tú nos invitaste, yo Ok. recuerdo que pasaban los días, pasaban los meses y no reservábamos. Y Ah, tú ok. me tuviste que presionar porque Claro. ya había que reservar porque venía la temporada alta. Claro. O sea, que generalmente es junio, julio y Agosto, agosto sí, son ya los ese- meses cruciales. Entonces, como en marzo, abril ya tú dijiste, mira, vas a perder el intercambio, tenemos que reservar la fecha porque la mejor fecha es julio, vamos a darle Porque hay junio. calorón. Dígame, entonces yo le dije, ya tú sabes, pistola en la cabeza con el señor esposo. Santiago, le dije, o sea, dime si vamos a ir o no, porque de verdad mi mamá está presionando y si no, no vamos, no pasa nada, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, está bien. Le dije, mira, mi amor, como dice mi mamá, nada es obligatorio, todo es permitido, pero no tienes que hacerlo si no quieres. Bueno, está bien, tú sabes, a regañadiente el hombre ¿Qué iba a era ir lo a... que le mortificaba? Él es medio ortodoxo, él era medio conservador, medio en sus... Es parte del personaje. Entonces él se las tiraba de conservador, ¿no? Entonces, bueno, llegamos allá. Mami, no habían pasado 5 minutos y nos Sa, hace... sa. Espérate, no, importante detalle. Mi mamá un día antes, estamos haciendo la maleta para ir a este sitio y me ve la maleta con el poco de traje de baños y me dice, ¿qué es eso? Y yo había escogido los vestidos más atrevidos que yo Sexy, podía eso sí, tener, eso está muy bien. sexy, y me dijiste, ay no, este vestido es como para una monja. Y era un vestido, o sea, para mí Sexy, súper sexy. sexy, pero para ese sitio parece que no era lo suficientemente atrevido. Y yo no entendía. Y me dice, ay, vas a llevar toda esa ropa de paseo. Y yo pensé que era mentira. Y para más colmo, sacaste un pareo anaranjado Para y se lo diste Santiago. a Santiago. Y le dijiste, aquí está este pareo, va a ser tu mejor amigo. Santiago y yo hicimos chiste de eso hasta más no poder, nos reíamos y además, un día antes me dijiste, ay no, va a ser muy divertido porque los hospedé en el Jardín del Edén. El jardín de- Explica qué es el Jardín del Edén, Bueno, por favor. ok, todo el campo naturista no es lo que tú vas a contar ahora. No, cuéntalo hay de tú. todo, pero hay dos hoteles que eran los que más yo tenía que promover. En realidad yo tenía que promover todo, pero estos dos hoteles son hoteles que son swingers. Para los que no sepan qué es swingers. No, la gente sabe ya que sabe lo swinger, no hay, swinger. sí, no hay que Swinger es un explicar. lugar donde tú puedes compartir parejas. parejas. Tus parejas, o sea, pero de Entonces eso hay ella otra decidió historia. hospedarnos En el Jardín hotel del Edén, que era uno de los que más era el lindos. más exclusivo y entonces exclusivo. Jardín del Edén. Y además por el horario de nuestro vuelo íbamos Llegaste a a la llegar hora a loca. la hora loca, es decir, la happy hour. Y yo, ¿qué significará eso en este jardín? Mira, ya yo no le quería contar más nada a Santiago, Que iba ahí porque ese asustado. hombre iba aterrado. Si yo le decía que además íbamos a un hotel de swingers Hotel y de que swinger. además íbamos a llegar al happy hour, ese hombre no se iba a montar en el Es avión. que no sabía lo que era el happy hour. El happy hour es la hora, o sea, a las Todos 2:30. No, eran a como las las 5, mami, a 2:30, las 4, 3:30. no, 5 de la La hora tarde. de la siesta, ¿no? Acuérdate que allá a las 9 de la noche es de día. Es verdad, es que Es parecía las como las 5 dos. de la tarde y a las 5 de la tarde llegamos, abrimos la La habitación habitación, y págata. cuando nos asomamos a esa piscina, todo el mundo, todos contra todos, señores. Pero no es todos contra todos, se hacen Sí. acuerdos Bueno, antes. todos contra todos, Ustedes esa se gente que conocieron se la noche conocía. anterior No, o en no, el o bar grupos, anterior. grupos o un que grupo, viajaron juntos. O grupos que viajaron juntos. Entonces deciden compartir Pero su mami, pareja. o sea, imagínate tú llegas a un pueblo, que además me da risa, fuimos a buscar la llave en el lobby Ajá. y yo me acuerdo que veo un señor con su camisa blanca, estamos en el taxi y yo le digo, viste, no todo el mundo está desnudo, mira ese señor. Y cuando el señor se voltea, casi me dio una cacheta. Camisa, pero con la parte de abajo. No, libre. desnudo, pero solo estaba porque hacía mucho sol. Y yo dije, mira, me dio un ataque de risa, porque eso es, al principio uno tiene Como un ataque nerviosismo. nervioso y me da por reírme y reírme y reírme. Y yo no puedo salir así porque voy a parecer una niña inmadura ridícula. Entonces, sí, yo me reí un poquito al principio y me di cuenta que el único atuendo que te salva son los lentes. Todo el Exacto. mundo tiene lentes, entonces así me metes por el ojo para Nadie allá y para mira acá. tanto, mami, no se mira tanto. Sí se mira, Y mami. tú te diste cuenta, claro, en donde tú estabas, que era el Hotel Swinger, la gente es más bonita, más Sí. joven. Tú ves incluso unas tipas que parecen modelos, algunas Bueno. parecen prepago. Ay, ya, es que no, este tema de verdad queda mucha tela para cortar. Resulta que entonces llegamos y por supuesto, al ver esa escena de una piscina llena de gente que está en lo suyo,
nos dio un Además, infarto. divertidísimo. No, nos dio un infarto y Riéndose. Santiago me acuerdo que agarró y se quitó los chores y me dijo, vámonos para la playa. Yo quería agarrar valor. Y yo, ya va, ok, vamos. Entonces nuestro pareíto nos fuimos y al llegar allá, Santiago se quería camuflajear y él realmente había sacado valor para ir a caminar a la playa. Pero el tipo estaba con las marcas de traje de baño blanco. ¡Ay, qué horrible! Y yo le dije, cielo, de verdad que tu intención es buena, pero lamentablemente necesitamos unos cuantos días de bronceado para poder Pero camuflajearnos la playa aquí. no era diferente, porque en la playa hay una Bueno. hora también que la gente se vuelve loca. Eso te iba a decir. Ay, es como si fuera una playa larga, así como la de aquí de Ocean Drive, o sea, o Las Olas, o por ejemplo en Venezuela, el Margarita, que está todo lo que es Playa al Agua. Es una gran bahía así grande, ¿no? Entonces tú caminas y primero está la parte de la familia que Con puedes gente encontrar. desnuda, No, abuela, la abuela, abuelita niño, armando un bebé, todo. castillo con toda su familia como un picnic, pero desnudo. Normal. Después Alemanes. viene la parte como hétero, donde ves parejas como Santiago y yo, normal, cogiendo sol, desnuditos, normal. Y después llega lo que nosotros llamamos Sodoma y Gomorra. Ah, pero eso es una playa para allá. Sí, No, sí, no, sí, no, sí, sigue eso. caminando. Usted sigue caminando y llega a Sodoma y Gomorra, zona swinger, fuerte. Suena swinger. Ahí salí como eso parecía una cosa de pirañas. Eso fue una locura en esa playa. Y yo mejor sigamos caminando. Y después viene la parte homosexual. Entonces ves parejas de un mismo sexo ahí cogiendo sol, más tranquilo. Cogiendo Pero sol. esa parte de Sodoma y Gomorra das miedo. Entonces nos devolvimos otra vez para el hotel. La piscina del hotel era lo más seguro que podías tener porque ahí tenías protección. Sí, es verdad. Porque además, para entrar a este pueblo necesitas, a juro, estar hospedado o te vas al final de esa playa y hay gente que se va hacia el final y por ahí parece que Por las pueden playas entrar los son un curiosos. poquito públicas. Entonces, Pero no, pero la sí. gente es bien cuidadosa de eso. Es un lugar bien privado, bien privado. O sea, la gente nos ha preguntado muchas veces porque hemos Sí. hablado de esto. Ajá, pero ¿cómo llego? Bueno, yo les puedo dar los detalles, pero no en este momento. Bueno, es al sur de la Francia, es en Cap d'Agde, es un centro naturista. Pero lo interesante es, mami, que, bueno, cuando Verónica fue yo no estaba. No vamos a llegar a... Estaba el tampoco- tío. Estaba el tío, pero el tío estaba vestido y estaba trabajando. El asunto es no encontrártelo porque Claro. él está en todas partes porque él era gerente de, de mantenimiento y pues llegaba a todos los lugares todo el tiempo, pues. Sí, la gente se pregunta, ajá, pero y entonces vas a los restaurantes, ¿cómo Ajá. hacía? Ahí estaba el mejor amigo del pareo. Chica, no lo traje. El pareo era precisamente para sentarte, aunque en los restaurantes igual te dan dan tu tu- toalla, tu pañito para Tú que sabes tú te como sientes. cuando tú vas a comer costillas de esas que son bien ensucionas, que te dan un pañito para que te laves las manos. Tal cual. Cuando La usted va metáfora a está un heavy. restaurante en Cap d'Agde, que es el centro este del que estamos hablando, a usted le da una toallita, porque te imaginas poner tus partes donde el otro puso su parte. No. Entonces pones tu pañito y ahí pones tu rabito. No, y lo interesante es que te vistes para dormir, si quieres ponerte la pijama, y te desnudas para salir. Exactamente. Eso es divertidísimo porque de verdad nunca la ropa había estado tan de más en una maleta. Y en la noche, que la Ajá. gente dice, ¿pero qué? ¿En la noche desnuda también? Bueno, las mujeres prácticamente dejan poco para la imaginación. ¿Saben estos vestidos que son como una especie de redes de pesca de mar? Donde Ajá, todo se todo ve. se ve. O prácticamente mucha sostén y pantaletas, ropa interior muy, muy sexy. Pero hay muchas discotecas de todo tipo y temáticas. Pero esta discoteca que fue La que glamour, la discoteca, glamour era la glamour, discoteca. que tenía un sótano, Susto. eso a mí me impactó. Sí, Eso es me impactó. impactante. A mí también me dio mucha taquicardia. Arriba es como un sitio nightclub con conquista, tubos, de que la gente se conquista. puede montar a las batitubos, es uno mismo, que uno se monta y baila y bailas a tu pareja. Muy interesante. Los hombres, sorpresivamente, sí están vestidos, pero están vestidos también sexy, de repente sin camisa, de repente un poco más atrevido con un pantalón de repente de cuero, si es lo tuyo, un látigo, una o tipo con guayaberas porque el lugar es fresco. Y después entra la discoteca que me llamó la atención, no puedes ir sin pareja. Exactamente. Ok, y aquí viene el detallazo. Estábamos Santiago y yo sentados en el bar, tomándonos nuestros tragos, ya socializando, ya un poquito más adaptados. Con Y otra viene- pareja. Y viene una pareja española a hablarnos de lo más simpático el señor, Ay, sí. con una esposa muy bonita, pensaba yo. Y Santiago empieza a transformar su rostro, empieza a ponerse como muy antipático, cosa que él no es. Y yo decía, pero ¿por qué tan antipático? ¿Qué le pasó? Y le corta, tú sabes, lo corta como en seco al señor.
Y yo le digo, cielo, ¿qué pasó? O sea, no quieres socializar. Y me dice, tú no te diste cuenta, Verónica. Ellos son swingers y él está con una prepago. ¿Él qué cree? ¿Que yo soy pendejo? ¿Que yo voy a cambiar a mi esposa por eso? ¡Ay, Dios! O sea, Yo no me había dado cuenta. Y yo decía, no, esto es un mal trueque. Pero esas wow. cosas pasan. Y yo le decía, bueno, nada es obligado. Él te lo Todo va a es proponer permitido. porque se supone que aquí hay muchas parejas de swinger. Entonces, ellos te van a proponer. Si tú lo que tienes que decir, no ponerte bravo, decir, no, lamentablemente no somos swinger. O lamentablemente no somos No son swinger y swingers, ya. claro, claro. Pero qué heavy, porque yo juraba que era una esposa. Entonces, ese es el truco. Llevaban prepagos para tener acceso. Bueno, No todo algunas el lo mundo, hacen, porque te no voy a decir, todo o sea, el mundo, pero el- puede llevar una amiga. Claro, el para después campo hacer trueque. naturista como tal, como te digo, hay mucha gente mayor, eso sí es verdad. Sí. Y yo no sé si tú lo notaste. Hay gente que tiene sus casas ahí, sus viviendas, son todos como apartamenticos muy chiquiticos que los alquilan el resto del año o vivan 2 meses y después el resto lo alquilan. Y otros son los trailers, que son familias que tienen toda la vida yendo. Te puedo decir que en la comunidad de trailer hay como unas 200 familias, para que te des una idea. Y los apartamentos, otras 400 familias o 400 apartamentos. Y las casitas, otras 300 más. O sea que en una comunidad hay como, no sé, como 6.000, 7.000 personas en Sí. general en el pueblo. Pero ¿por qué te digo esto? Porque claro, hay personas que van por vacaciones tipo Disney de adulto. Sí. No, y es experimentar todo lo que puedas experimentar que de repente en casa no te lo permiten y ahí lo puedes hacer. Lo puedes Pero hacer. también hay muchos que, como dices tú, mucha gente mayor Claro, que no te- ahora se dan licencia y se permiten esta nueva vacación, fantasía, porque una de las cosas que tú me dijiste a mí fue exactamente eso. Pero yo quiero que tú vivas esto y no tengas que esperar hasta los 50 años para Que fue cuando yo vivirlo fui. y vivas más joven porque les va a dar como una especie de bálsamo a la pareja que los va a ayudar muchísimo. Y de verdad que para mí fue un antes y un después, Sí. porque te abre la mente muchísimo en muchos aspectos. Y es una experiencia que definitivamente hay que vivirlo. Si lo vas a vivir en pareja, con una pareja donde haya mucha unión y confianza, porque puedes Comunicación, generar... confianza, Sí, porque puedes seguridad. generar eso, seguridad, porque puedes generar muchísimos problemas antes y después y durante, por lo que pueda ocurrir o no en el lugar. Lo otro es que vi parejas, como dices tú, mayor, que se escapaban de los hijos. Iban para allá incógnitas, porque acuérdate que lo único que te están viendo, si acaso, es que tienes unos lentes puestos, pero no ves estatus social. Tú no sabes si la gente es rica, no es rica. Entonces, socializamos con los dueños de un banco, creo que eran La chilenos. gente que va para allá tiene que tener alguna posición tiene porque que- para ir al club es caro, es caro. Es un poquito, pero no es nada No es diferente imposible, no es a imposible. que vayas a Europa y cosas de estas. No, a mí no me parece tan descabellado. Ok. De hecho, después conocí mucha gente que a raíz de mi cuento llegó Bueno. a ir y me dieron las gracias, porque a mí no me parece que es ultra lujoso. A mí me parecen que son hotelitos 4 estrellas. Sí. Pero lo que sí es la experiencia como tal del escape, de estar incógnita. Entonces, imagínate este gerente. Santiago y yo llamamos mucho la atención por la edad, porque éramos muy Eran jóvenes bellos, para estar allá. bellos, Entonces sí bellos. parecíamos Barbie Ken, a pesar de que la gente allá, o sea, estaba arrugado, o sea, les caía todo. Y también me di cuenta de que la mentalidad latinoamericana es tan diferente. Machista, muy No solo lo machista. machista, ya vamos a hablar del machismo, que por eso es que los latinoamericanos no van allá con sus mujeres, Ahora van, porque ok. son muy sobreprotectores de la mujer y son más celosos Sí, sí, que el sí. europeo, que ven el cuerpo un poco más como normal, como que es como Dios nos trajo al mundo, y ves lo de las cirugías. Allá yo no veía mujeres operadas, a pesar de que uno dice, bueno, lo puede necesitar, pero veías a la gente feliz con su cuerpo, con sus arrugas, con su gordura, con sus pliegues. Empiezas a detallarlos y los veías tan orgullosos de lo que son como cuerpo, y al final todos somos cuerpos. Y por eso Y- no lo hacen más jóvenes. Por eso, y Porque perdona, no tienen esa madurez no y esa tienen la madurez. liberación. Y yo eso lo vi mucho. Esto es para un target de mayores de 40, 50 años. Ha cambiado un que poco. se sientan un poco más cómodos Más en su piel. seguros, más seguros con su piel, con su cuerpo, con su mente. Al principio a mí me costó, pero después cuando yo veía a la gente, como tú dices, con su Relajado. pliegue, relajado, empecé a amar a ese ser humano más. Y eso me abrió la mente más. Porque era como que todos somos iguales. Todos En fin de somos cuentas, iguales. todos somos iguales. Tenemos unas piernas, tenemos una barriga, tenemos unos pechos, tenemos unos brazos, y algunos lo tienen más arrugados que otros, pero somos tan lindos, tan lindos, Mami, que no le vi, ya yo misma no me veía la arruga, ¿no?
Y uno que Perfecta. venía del país de Venezuela, que las Mujeres son mises perfectas. son perfectas, pero hay mucha operación Total. y mucho es falso. Ujú. Yo decía, wow, aquí las mujeres no están, pero lo más mínimo acomplejados. Y qué bellas, Y ¿no? había mujeres operadas que le habían quitado los senos Un seno. y le veías que no tenía un seno. O una persona quemada, que estaba completamente quemado y estaba feliz caminando liberado. Y yo siento que es una experiencia muy liberadora en ese aspecto. Y ves la diferencia de las dos culturas. El Sí. latinoamericano es una cultura de culpa, de pudor, de no, tal, O de sucio. sí, sea, el tenemos una desnudo es relación con sucio. el desnudo que quizás es por lo prohibido y está muy sexualizado. Totalmente. Yo siento que está súper sexualizado. Una mujer desnuda, ya, sexo. Mientras que allá lo ven de una manera un poco más madura, más natural, y por eso es que tú ves. Yo me acuerdo cuando tú ibas a Playa del Agua en Venezuela, en Margarita, las mujeres topless, todo el mundo iba a morbosear a las mujeres topless, tuviese o no tuviese senos, tuviese o no ópera, porque estaban topless, porque estás viendo un poquito Sí, más es de como una carne. enfermedad, No, no estamos sé. sexualizados, es cultural. Yo sexualizado, creo que es ok. cultural desde lo que vemos en las películas, porque fíjate que en las películas europeas también, siempre hay desnudo y tal. El hombre sale desnudo. Ah, no, Normal. al hombre no se le puede ver desnudo. O sea, un pudor, Normal. una cosa que ¿por qué? Hay que como naturalizarlo más. Y por eso yo siento que yo también venía con esa cultura. Y fíjate, llegamos allá, nos liberamos, nos sentimos muy Y bien. siempre has querido volver. Sí, te queda queda así la como cosa en que el tras quieres de que, volver. en algún día quiero volver otra vez a volver a vivir la experiencia, además más liberadora, sin que mi tío esté por ahí, porque me pasó que íbamos lo a cenar, encontraste. estábamos en el jacuzzi ya, tú sabes, muy ambientados, por así decirlo, y de repente teníamos una cena con el tío y el plan era que íbamos a ir a descansar y después regresar. Ok. Y resulta ser que de repente estoy así, levanto la mirada y está el tío ahí parado y yo desnuda con Santiago en Ay, el Dios mío, jacuzzi. Dios mío. Y yo, tío, me dice, bueno, si quieres retrasamos la cena, es que ya son las 9. Ustedes se olvidaron Claro, del era tiempo. pleno atardecer. Claro, Y, claro. ay, tío, qué horror. No, no hay reloj, no hay hora. Entonces, claro, me dio un poquito de pena y yo le decía a Santi, ese es el temor que tengo, que me quiero liberar y de repente sienta que el tío se va a aparecer porque se aparecía como Drupi siempre. Ay, Dios mío. Porque Entonces, estaba por ahí. claro. Por cierto, los programas que hacíamos eran programas acerca de porque en eso se convirtió el proyecto, que era hacer un programa de radio de media hora todos los sábados, en donde íbamos a promover el lugar, ¿no? Donde íbamos a promover este centro naturista. Y bueno, habían cosas increíbles que pasaban, que yo no lo tenía que vivir. Además, yo estaba en ropa. Yo estaba en ropa cuando estaba trabajando. Pero cuando no, pues me quedaba, era mi vida, era estar desnuda. Divino. Y hay centros ahí a veces también de gente que son sadomasoquistas, o sea, porque hay de todo, ¿no? Que van allí La discoteca. a la discoteca también, pero van allí a martirizar al esposo porque eso es lo que le gusta. Le ponen una cosa así cual perro y lo van llevando por toda la playa y como perro, arrastrado. Entonces, claro, esas son cosas que no, a lo cual uno no comulga, pero es parte de lo que, las reglas allí. Sí. Cuando tú estás con normas, tú respetas esas normas y punto. Sí, Y no pasa nada. Por eso a mí me encanta el eslogan de todo es permitido, nada es obligado y que es como un Disney para los adultos, te abre la mente, pero no tienes que hacer nada si no quieras. Claro, advertencia para las mujeres, si tienes un bikini es porque tienes la menstruación. Entonces yo me acuerdo que yo iba a salir con mi bikini y cuando me dijeron eso, no, yo no tengo la regla para Sí, es que hay normas ahí que se saben. Hija, y tú, si tuviéramos que hablar con alguien de esto, alguien que nos explicara, porque a una gente le gustan los desnudos, a otros no le gustan los desnudos, esto es un cómo está pecado arraigado suyo, en nuestra ¿cómo está mente. arraigado? Porque, o sea, en Venezuela somos bastante conservadores, ¿no? Bastante, yo creo que hay esa separación, así que vamos a buscar Un especialista. a otra especialista que va a hablar de este tema. No sabíamos si llamar a un antropólogo, a un sociólogo, a una psicóloga, pero como todo esto tiene que ver con la mente y con la sociedad y como somos mujeres, cómo lo vemos, quisimos llamar a Xiomara. Xiomara Valle, ella es psicólogo y está con nosotros, así que vamos a escucharla porque ella nos está escuchando para ver qué piensa ella de todo esto. ¿Y es sano? La piel es comunicación, el desnudo es comunicación. Cuéntanos un poquito. Bueno, desde el punto de vista psicológico, sistémico, digámoslo así, ¿no?
La desnudez no es solamente no tener ropa. La desnudez es comunicación. A través de la desnudez, yo comunico algo a un interlocutor. Lo que yo quiero comunicar es un elemento y lo que él percibe es otro, ¿ok? Dependiendo quién sea la pareja que está interactuando. Efectivamente, aquí en Venezuela somos muy conservadores, es así. La desnudez ha cambiado a lo largo del tiempo. En la época greco-romana era algo bello, precioso, los cuerpos desnudos, aquellos dioses. Y, pero llegó el cristianismo y nos echó la broma completa, ¿no? Porque asoció la desnudez con la vergüenza, asoció la desnudez con el pecado original, asoció la desnudez con lo impuro y poco pudoroso, y hemos sido, pues, en el occidente muy influenciados por esa visión de la desnudez. Yo vengo de una familia muy conservadora y que era de un pueblo. Y yo pequeña iba a pasar mis vacaciones allá y a mi abuelo siempre le regalaban los, ¿cómo se llama? Calendarios donde aparecían mujeres desnudas. Ujú. Desnudas no, te miento, con bikini, ni siquiera desnudas. Para mi abuelo, mi abuela, eso era una asquerosidad. Entonces mi abuela se sentaba y decía, cochinas, mujeres cochinas, qué tal y cual, y hacía vestidos en papel y se los pegaba, ¿no? Y entonces, Como muñequita. en todo donde mi abuelo, porque en esa época ¿cómo se llama? Se acostumbraba a poner, ¿sabes? Esos calendarios en algunos sitios, y todo era, y para mí eso era natural, o sea, que estuviese vestida, no que estuviese desnuda, era cochina esa mujer, ¿no? Aunque hoy en día ha cambiado muchísimo la percepción, no es como en esa época. Nosotros en psicología hablamos de la transmisión generacional, ¿no? La transmisión generacional es que si tú tienes un tabú en tu familia, simple y llanamente lo transmites con la educación. A veces ni siquiera con palabras. La gente dice, pero bueno, yo a mi hijo no le hice lo mismo que mi abuela. Sí, pero a veces solo con la mirada o Mira, sale el tema. es tan cierto, Xiomara, que tú estás diciendo eso y yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, aunque hoy en día no es tan pudorosa, o sea, le gusta la No, ahora estoy desnudez. pudorosa porque me tapo Bueno, lo feo. pero en la Mentira. casa yo no recuerdo, yo a veces digo, ¿por qué yo soy tan pudorosa? Si, ¿sabes? Ya nadie me dijo que había que taparse tanto, pero mi mamá yo nunca la veía desnuda caminando por la casa, por No, ejemplo. claro que no, no. Bueno, ajá, pero yo tengo una tía que le encantaba dar desnuda por la casa. Sí, Entonces, sí. cuando yo iba a casa de mi prima, yo siempre me sorprendía un poco porque mi tía era muy extrovertida, tenía un cuerpazo y le encantaba enseñar sus lolas, su rabo, o sea, era muy ¿Viste? curvilínea y ella era feliz desnuda por toda la casa. Y yo decía, Dios mío, porque además tenía hijos varones. Y yo decía, no le importa. Y yo trataba de voltear para otro lado porque sentía que era un pecado. Y fíjate, es algo que le transmitimos a la hija de yo nunca me enseño. Entonces yo con mis hijas trato de que no se intimiden de que yo esté desnuda. No, hija, entra. Pero ellas son pudorosas naturales. Entonces se yo hereda, es lo digo, que tú se estás diciendo. hereda, Eso se se hereda. hereda. No es que se hereda, es que tú lo transmites La educación. Sí, sin querer. inconscientemente. O sea, hay cosas, los tabús en la familia se encriptan, ¿ok? Cualquier tipo de tabú, ya sea con la sexualidad, ya sea porque hubo un suicidio en la familia, vamos a suponer, no se habló en la época de antes más de eso, ¿ok? Porque eso era tabú. Se encriptó. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe que hay algo encriptado, porque siempre en la mesa, cuando se hablaba de suicidio, todo el mundo bajaba la cabeza. Cuando Mm. se hablaba de la mujer que se acostó o se divorciaba en esa época de antes, todo el mundo bajaba la cabeza. Entonces, esos pequeños detalles los niños los van captando. Saben que es un tema ligeramente incómodo, porque no es lo mismo la espontaneidad de una mujer que vivió desnuda en un campo, porque toda su familia vivió así, a una que tuvo que aprender a lidiar y mostrar la sexualidad como algo normal, ¿sabes? No es lo mismo, los niños notan esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llega
Bueno, a mí, por ejemplo, como me llegan pacientes que utilizan el desnudo como una manera de mortificar al otro, de De llevar la mortificarlo. contraria. Como hacerle Entonces, bullying. Como que mortificarlo o que por castigarlo. ejemplo, por ejemplo, yo soy una chica y sé que mi papá lo percibo, que es muy conservador. Entonces yo me pongo unas minifaldas, no me llego a desnudar, obvio, Mm. pero eso es el desnudo, para ese padre está desnuda, ¿no? O un Entonces la escote. chica se pone esa minifalda, ese descote con aquella lola así gigante, y son provocadoras de un conflicto familiar, ¿no? Mm. Está también el obsesivo no puede ver a los hijos que toquen el suelo con los piecitos descalzos, porque Dios mío santo, entonces el hijo provoca a través con el cuerpo situaciones que sabe que arremeten contra eso, ¿no? Entonces, puedes utilizar el desnudo en una marcha. ¿Cómo? Yo me voy desnuda porque yo no estoy de acuerdo con unas ciertas cosas de lo que sea en mi comunidad, pero como nadie me para, el desnudo revolución. ¿Sabes? Salgo desnudo, llega la policía y soy una presencia porque estoy desnudo. Entonces, tú puedes utilizar también el desnudo como parte de tu sensualidad. O como arte, porque muchas veces el O arte lo como arte. utilizó y el desnudo era algo hermoso para ver y no necesariamente estaba sexualizado. Yo no por ver una escultura desnuda iba a ir corriendo a hacer nada. Simplemente estaba apreciando el cuerpo humano. Y eso es lo que yo siento que ahí está como distorsionado en algunas En qué personas. momento es donde pasa eso? ¿En qué momento el desnudo se convierte en algo malo, digamos? O distorsionado. Exacto, tóxico, Sexualizado, no sé no cómo sé. llamarlo, pues que, no sé. Yo diría que aunque cada comunidad es diferente, ¿no? Y cada comunidad tiene sus reglas, a través de las décadas, de los años, de la historia del universo, en las primeras, después de Cristo, estuvo muy gobernado por todo lo que era el cristianismo. Entonces, las pinturas, hablemos del arte, las pinturas eran totalmente cubiertas, eran vírgenes, eran Ujú. tal y cual y lo otro, o sea, el contenido era totalmente, ay, con mucho pudor, ¿sabes? Luego vino una revolución a posteriores, vino el modernismo, y todo el modernismo nos dijo, ¿qué cuento chino? No vamos a seguir El Renacimiento. pintando estas cuestiones con velo, vamos a hacer algo, cosas reales y que muestren más la vida cotidiana, ¿no? O sea, imagínate la época victoriana. ¿A quién se le ocurrió eso en la época victoriana? Y más preso. No, incluso yo veo gente ahora protestando en eventos públicos y una forma de protesta Eso es lo es que decía. aparecer desnudo, sí, ya, Es aparecerse. comunicación. O sea, Ahora, ¿en qué momento, o sea, o mejor dicho, qué podemos hacer para cambiar en nuestra mente la percepción de ese desnudo y no verlo como algo tan disruptivo, por así decirlo, o cómo las personas pueden empezar a percibir su cuerpo como algo hermoso, porque el primer desnudo no es hacia el otro, es hacia nosotros mismos en el espejo. ¿Por qué las mujeres se operan? ¿Por qué? Porque no aceptan su desnudez, o sea, no aceptan su cuerpo como es. Pero yo me opero toda. Lo que tú te pones a pensar, un bisturí no mejora el alma, ¿sabes? Y mm, eso es una idea sumamente machista, porque yo me opero las tetas para mostrárselas al novio que tengo, al marido que tengo, lo que sea. En la medida que la mujer no se haga más auténtica y acepte su cuerpo como es, pues seguiremos viviendo con esos tabú o esos conflictos internos en relación al cuerpo y a la desnudez, ¿no? Una chica que se opera constantemente, opera y opera, hay un trastorno, una dismorfia horrorosa, entonces no acepta su cuerpo, yo no la puedo cambiar por muchas cosas que le diga. Xiomara, ¿y qué herramientas pudiéramos darle a las personas para manejar el tema de la desnudez ajá. si se sienten un poco inseguras en sus cuerpos? No estamos diciendo que la gente tiene que ir a un campo nudista para sentirse bien con su cuerpo, no, eso es algo muy personal, pero sí, por lo menos cuando están en sus casas,
sentirse bien frente al espejo. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el primer paso para después sentirse bien frente a sus parejas, frente a las personas con las que se va a relacionar. Entonces es un tema de trabajarlo uno individual para después sentirse bien cuando esté frente a otra persona. Sí. ¿Qué herramientas nos puedes dar para esa mujer que está en su casa y dice, Mujer a o mí hombre, me cuesta mucho? Y los hombres Mujer también. o hombre, porque Sí, sí. hay hombres que no, que les da pena, les da cosita desnudarse, pero entonces está la pareja para ayudarlo también, digo yo, Sí. ¿no? Pero ¿cuáles son tus herramientas? Yo particularmente le diría a una persona que tenga un trastorno de ese tipo que vaya a terapia, particularmente porque yo no sé de dónde parte. Yo no le puedo decir a una niña anoréxica, ay cariño, mira que eso no son las medidas, que tal y cual, porque no, eso, una cosa es lo, otra cosa no es emocional, o sea, no lo puedes trabajar así tan fácil, ¿no? Así es. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en Amables Impertinentes y todos estos consejos, ya saben, la pueden contactar a través de sus redes sociales. Ya nosotros después daremos todas las coordenadas. Eso es. Gracias, Xiomara. Gracias, amiga. Muchísimas gracias, y ha sido un placer inmenso, ¿ok? El diálogo que estamos teniendo en la sociedad es naturalizar todo, que sea más real, menos Humanizarlo. filtro, humanizarlo. Y los cuerpos, sí, definitivamente hay cuerpos de cuerpos. Ojo, si tú te cuidas, haces ejercicio, obviamente puedes llegar a tener un cuerpo que puede parecer operado, pero no lo es. A mí me echaban broma porque me decían, no, claro, tú dices, ama tu cuerpo, ama tu cuerpo. Y yo, bueno, pero yo creo que en el momento que empecé a amar a mi cuerpo, el cuerpo se fue transformando porque empiezas a amarte a ti misma. Eso Y yo es. creo que al final es eso, ¿no? Lo que me ayudó ver el campo naturista y abrirme esa experiencia definitivamente fue darme cuenta que había todo tipo de cuerpos y que todo el mundo es feliz en su propia piel. Y eso es lo que creo que tenemos que tratar de estar. Porque y si no son, lo busquen, lo pueden buscar. Claro, pero es que la encontrarse. juventud no es eterna. El cuerpo ahorita lo tengo así, pero más adelante, entonces esa piel se va a arrugar y tienes que estar conforme, agradada con tu piel, incluso arrugada. ¿Cuándo se puede hacer unos Bueno, unos detallitos, botoxitos. pero Pero el cuerpo, quererse, el cuerpo, quererse, claro que sí, quererse, claro que sí, mi amor. consentirse. Bueno, Eso es. qué bueno. Otro tema ¿Cuándo más. volvemos al campo nudista? Yo creí que íbamos a hablar la próxima semana. No, yo pues estoy abierta a ir otra vez, claro. Vayan. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. Y me llamó la atención cómo los espacios estaban muertos. Estaban muertos porque habían cuadros cubiertos, muebles cubiertos. Todo eso nos va generando una carga. Y los japoneses tienen también eso. Una vez al año hacen un ritual donde votan, pero votan con gratitud. Yo pienso que es importante, o sea, darle el lugar a las cosas y cuando ya tengan que volar, hacerlas volar. Las vuelas. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en las muñecas de mi hija, Ay, Dios mío, que las yo siento que son muñecas. como si las estuviera vendiendo a ellas. Ay, porque a mí las cosas fuera de lugar me hacen ruido.